Fernando. Hola, ¿qué quieres? Quiero hablarte de tu hijo. ¿Y qué tienes tú que decir de mi Fernando? Que harías bien diciéndole que no se acerque a mi Carmina. No quiero escucharte, adiós. Fernando, tu hijo. Mi hijo ha sido una víctima como he sido yo. Si a mi hijo le gusta Carmina es porque ella se le ha puesto delante. Con mucha más razón podría yo decirte a ti que la vigilases. Eso ya lo hago. Antes la deslomo que dejar que se entienda con tu hijo. Es a él a quien tienes que sujetar y encarrilar, porque es como eras tú, un tenorio y un vago. ¿Yo un vago? Sí, un vago. ¿Dónde están tus proyectos de trabajo? No has sabido hacer nada más que mirar por encima del hombro a los demás. No te has emancipado, no te has libertado. Te has quedado aquí, amarrado a esta escalera, como yo, como todos. Sí, como tú. También tú ibas a llegar muy lejos con el sindicato y la solidaridad. Ibais a arreglar las cosas para todos. Hasta para mí. Hasta para los zánganos y cobardes como tú. Tenemos que ser más fuertes que nuestros padres. Ellos se han dejado vencer por la vida. Han pasado 30 años subiendo y bajando estos peldaños, haciéndose cada vez más mezquinos y vulgares. Pero nosotros nos marcharemos, bajaremos y dejaremos atrás para siempre esta escalera miserable.